El síndrome del impostor era uno de los temas que más me llamaba la atención desde la primera vez que lo escuché, porque me parecía muy interesante cómo las personas podrían llegar a autosabotearse de esa manera. Quizá también porque yo sabía que lo padecía. También me parecía interesante que no existiera tanta información acerca del síndrome del impostor. Existe la posibilidad de que no haya buscado exhaustivamente, pero creo que en realidad no existe tanta información. La primera vez que escuché acerca del síndrome del impostor, pensé que era algo que, no sé, a las personas les gustaba hacerse pasar por otras personas conscientemente, que no sé, les gustaba aparentar ser personas que no eran. Pero bien, ¿qué es el síndrome del impostor? Para empezar, es interesante que un síndrome no es una enfermedad. El síndrome más bien es como el conjunto de síntomas que anteceden a una enfermedad. Se le llama síndrome cuando aún no se tiene definido cuál es la enfermedad. Ya cuando se define qué está causando todos esos síntomas, pues deja de ser un síndrome y se convierte en una enfermedad. Y pues impostor, pues ya sabemos todos, ¿no? Es alguien que se hace pasar por otra persona. Entonces, esa sería como la definición por separado. Pero, ¿qué es el síndrome del impostor? Bien, una de las tantas definiciones que yo encontré y que me llamó mucho la atención por cómo estaba redactada, era la siguiente. El síndrome del impostor es un trastorno psicológico en el cual las personas exitosas son incapaces de asimilar sus logros. En esta definición hubo dos palabras en específico que me llamaron mucho la atención, que era la primera, trastorno. Trastorno, la verdad es que suena algo muy malo, algo como que requiere manicomio, no sé, y resulta que únicamente es una alteración o una anomalía en el funcionamiento, pues en este caso psicológico. La segunda cosa que me llamó la atención es que en esta definición se hace referencia a que solo lo sufren las personas exitosas. De modo que si tú no eres una persona exitosa, puedes estar tranquilo ya que no sufres este síndrome, ¿o sí? Bien, es posible que si tú piensas que no te ha ocurrido este síndrome porque no eres una persona exitosa, muy probablemente lo estés padeciendo. Porque lo cierto es que este padecimiento lo sufre casi todo el mundo y es más normal de lo que sería bueno que fuera. Si quieres saber si has padecido este síndrome, quizás solo debas preguntarte si alguna vez has minimizado algo que has conseguido o algo que conseguiste crees que no merece el reconocimiento porque no hiciste en realidad nada extraordinario. Pero bien, eso es lo que es la definición de síndrome del impostor, es lo que se sabe del síndrome del impostor. Pero ¿por qué es peligroso el síndrome del impostor? Realicé una pequeña encuesta para saber qué tanto sabían las personas acerca del síndrome del impostor. También para saber si valía la pena o no hacer un video sobre eso. En realidad fue una pequeña encuesta, muy pequeña encuesta. Quería que fuera de más personas, pero solo intenté entrevistar gente, así que fueron pocas. Y me di cuenta de que a pesar de que es un tema del que considero que se habla más frecuente últimamente, las personas siguen desconociendo en su mayoría acerca de este síndrome. Entrevisté a 10 personas acerca del síndrome del impostor, si sabían lo que era el síndrome del impostor. De esas 10 personas solamente una tenía una idea acertada de lo que era el síndrome. Después le pregunté a las otras 9 personas si creían que lo hubieran padecido. De las 9 personas que no sabían qué era el síndrome del impostor, les pregunté si creían que lo hubieran padecido así nada más sin saber qué era. Y las 9 dijeron que probablemente no. Y después de explicarles lo que era el síndrome del impostor, solamente una siguió firme en su creencia de que no había sufrido el síndrome del impostor. Creo que está de más señalar que el simple hecho de desconocer que se tiene un padecimiento es un riesgo, porque si no sabes que lo tienes no puedes trabajar en superarlo. Pero el otro peligro y lo que más caracteriza este síndrome es el autosabotaje. Las personas que lo sufren tienden a meterse el pie ellos mismos, claro, de manera figurativa, pensando que no son tan buenos en lo que los demás creen y temiendo que se descubra el engaño del que son partícipes, tienden a tomar decisiones erróneas que afectan a su futuro. Pero, ¿quiénes podrían padecer este tipo de síndrome? Muchas veces creemos que solamente las personas sumamente exitosas, como, no sé, un cantante, un futbolista, un empresario, podrían sufrirlo porque tienen grandes logros que podrían llegar a hacerlos cuestionarse ellos mismos.
También personas que desde nuestro punto de vista tuvieron un gigantesco golpe de suerte. No sé, a lo mejor un cantante que pegó muy pronto y creemos que eso le puede afectar a pensar que a lo mejor no lo merece. O a cualquier persona que de repente, no sé, le llega fama o dinero, podría llegar a cuestionarse si realmente se lo merece. Lo cierto es que el síndrome del impostor es mucho más común que eso. Podemos llegar a padecer el síndrome del impostor en nuestra vida cotidiana de muchas formas sin siquiera darnos cuenta. Ahí lo que decíamos del peligro, de que no sabemos que lo estamos padeciendo y pues nos afecta. Algunos ejemplos de este síndrome que nos pasan en nuestra vida cotidiana podrían ser como minimizar un halago, un cumplido que alguien te hizo por algo que realizaste o por algo que hiciste, o pensar que es cuestión de suerte algún logro que hayas conseguido o algo que hayas conseguido, puede ser en tus relaciones personales o profesionales. Otra puede ser devaluar alguna actividad laboral. No sé, algún conocido o alguien te pidió que le ayudaras en algo en lo que tú eres bueno, no sé, eres mecánico, eres albañil, y a lo mejor el trabajo que te pidió no era tan difícil y aunque tenía su costo, tú pensaste que no merecía la pena a lo mejor cobrar lo que realmente era, se te decía que era muy caro cobrar eso porque pues no te había costado mucho trabajo. Podría ser otro síntoma del síndrome del impostor. Esto nos lleva a la pregunta que en lo personal más me inquieta. ¿Qué causa el síndrome del impostor? Lo que más me inquieta es que creo que es de las preguntas que más contradicciones hay o que menos información se tiene. Porque cuando yo buscaba acerca de este síndrome, normalmente no daban un motivo razonable por el que pudiera padecerse. Si casi todo el mundo lo sufre, debe de haber más de un motivo, ¿no? Pero algunas personas, y yo pensaba en un inicio, estaba 100% convencido de que esto se debía a la inseguridad en una persona. Y había definiciones que decían que como esto le ocurría a personas que tenían éxitos, pues no tenía nada que ver con la baja autoestima o con la inseguridad, de lo cual no estoy completamente de acuerdo. Así que estos son algunos de los motivos a los que se puede deber el síndrome del impostor. Estoy 100% convencido de que la inseguridad tiene que ver, porque yo pienso que la mayoría de las personas sufren de inseguridad, así como sufren del síndrome del impostor. Entonces yo sí creo que 100% deben de ser personas inseguras. Otro de los motivos es el trabajo duro. Bueno, no el trabajo duro, pero la creencia de que para lograr grandes cosas o lograr tener éxito en la vida tenemos que trabajar muy duro, tenemos que esforzarnos mucho para poder conseguirlo. Y hay personas que se les facilitan las cosas o que simplemente son tan buenos o trabajan de manera inteligente en lugar de hacerlo de manera dura y consiguen éxitos y consiguen los mismos resultados. Y a lo mejor creen que tienen suerte porque no se esforzaron tanto, porque es lo que nos hacen creer, que tenemos que trabajar muy duro, y creen que no lo merecen porque fue un golpe de suerte. Otro de los motivos que ocasionan este síndrome podría ser las personas que no están acostumbradas a que se les reconozcan sus méritos. Existen niños en la escuela en los que cuando hacen algo extraordinario o algo bueno, sacar una buena calificación o algo por el estilo, sus padres les compran algo reconociendo su esfuerzo que hicieron. Y por el contrario, hay niños a los que a lo mejor por la mala economía que hay en su casa no existe a lo mejor este tipo de reconocimientos. A lo mejor en muchos casos, porque no se tiene el dinero para darle un detalle, pues se les dice que simplemente se hicieron lo que les tocaba, ¿no? Que era estudiar. Y crecen con esa mentalidad de que hacen su trabajo y no merecen nada más. Entonces cuando llegan a una empresa o algún trabajo y hacen un trabajo excelente o a un trabajo extraordinario y se les reconoce de alguna manera con un ascenso o con un premio, ellos creen que no lo merecen porque pues únicamente estaban haciendo su trabajo y pueden llegar a padecer este tipo de síndrome. O más bien la mala manera en la que se enseña lo que es la humildad. Eso es un tema muy extenso, quizá para otra ocasión. Y bien, pues eso sería lo que es el síndrome del impostor, sus causas, sus síntomas. Pero lo más importante creo que pues es saber cómo superarlo, ¿no?
Y la verdad lo padezco, no sé en este momento cómo sea la forma de superarlo. Creo que pues, únicamente intentando sentirte orgulloso por las cosas que haces y creer que eres bueno en lo que haces y los demás lo dicen, pues probablemente sea cierto. Y si no lo dicen, pues con que tú te lo creas. Pero bien, cuando empecé a investigar acerca de este síndrome, lo empecé a investigar porque yo estaba 100% seguro de que yo lo sufría y quería saber qué era para poder trabajar en eso. Pero resulta que mientras más investigaba acerca de este síndrome, me daba más cuenta de que en realidad yo no lo había padecido tantas veces como me habría gustado padecerlo. Y a ver, entiendo muy bien lo malo que es este síndrome y que no está bien padecerlo, porque les impide a las personas reconocer sus éxitos. Pero eso implica tener éxitos, ¿no? Entonces fue cuando descubrí que el síndrome del impostor sí lo padecía, pero no era el verdadero padecimiento que yo estaba buscando. No sé si tengo un nombre como tal, yo no lo he encontrado. Yo decidí nombrarlo como el síndrome preimpostor. Mi instinto nominador me dice que si existe debe llamarse así. Y si no existe debería llamarse así. Bueno, la principal diferencia entre el síndrome del impostor y el síndrome del preimpostor es que el impostor cree que no merece los logros conseguidos y el del preimpostor cree que no merece algo incluso antes de intentar conseguirlo. El peligro del síndrome del preimpostor va mucho más lejos de lo que podemos imaginar. Es un nivel legendario de autosabotaje. Personas que sufren este síndrome muchas veces no empiezan los proyectos que tienen planeados, no porque no crean que no pueden conseguirlo, sino porque creen que no merecen conseguirlos. Y aun si empiezan a hacer su proyecto, es algo condenado al fracaso, condenado por ellos mismos. Si conoces a alguna persona que inicia cosas y no las termina, o crees que no se esfuerza lo suficiente, crees que es bueno y no explota su potencial, probablemente esté siendo víctima de este síndrome del preimpostor. Quizás le pueda servir de algo este video. Tal vez, no sé, a lo mejor no es tan bueno como para que se lo envíes a alguien.